Hola, buenas, mi nombre es Iván Rubio y vengo a presentar la primera entrega, que es el esbozo sobre nuestro proyecto empresarial para la asignatura de análisis y planificación contable. El nombre de mi asesoría es Asesoría Rubio y la forma jurídica es una sociedad limitada unipersonal. La forma jurídica es muy importante a la hora de elaborar nuestra empresa, pues nos delimita una serie de beneficios respecto de otro tipo de forma jurídica. El objeto social de nuestra empresa es la asesoría en diversas materias, tanto fiscal, contable, jurídica, penal, civil, a empresas especializadas en el ámbito de la inteligencia artificial. El domicilio social en la calle Alberto Aguilera número 60, ubicación en Madrid. Las necesidades de mercado, debido a la gran importancia en la que la inteligencia artificial lleva cosechando en los últimos tiempos, pues hemos decidido especializar nuestra empresa, nuestra actividad, especializarla dirigida a estas empresas, ofreciendo distintos servicios en relación con la materia civil, fiscal, contable y tanto mercantil, teniendo en cuenta tanto las peculiaridades de la actividad de la inteligencia artificial y de acuerdo también con su estructura productiva. Entre nuestros principales clientes no solamente tenemos estos, sino nosotros somos más representativos. Se encuentra Sony Computer, encargada del desarrollo de hardware y software con uno de sus productos más importantes como es la PlayStation. BQ, encargada de la telefonía móvil y distintas tecnologías, también de ordenadores y tablets. Vodafone 1, dirigida en el ámbito de las telecomunicaciones y televisión. Y entre nuestros principales proveedores, aparte de otros, tenemos a Movistar, empresa dedicada a telecomunicaciones y otros ámbitos. Equipos informáticos de Guipúzcoa, que nos proporciona los distintos equipos informáticos, ordenadores, impresoras, escáneres que utilizamos para digitalizar documentos, para la elaboración de informes. Y otra empresa como Accor, que es el desarrollo de aplicaciones informáticas y, por ejemplo, desarrollo de programas destinados a facilitar el trabajo en la asesoría. Este es nuestro esbozo del plan financiero, donde tenemos las diversas cuentas tanto del balance como la cuenta de resultados obtenidos por nuestra empresa a lo largo de todo el periodo objeto de nuestro estudio, tanto desde T0, T1 en adelante hasta T5, donde acabaremos nuestro proyecto, nuestro esbozo. Y en primer lugar pues hablaremos en el momento inicial T0, en el momento de constitución de la empresa, año de constitución, y empezaremos por explicar cuál es la composición de nuestro balance. Por un lado tenemos las cuentas de activo, aquí en el lado izquierdo, representado por un color azul, y las cuentas de pasivo, donde se incluye tanto el pasivo propiamente dicho como los recursos propios en estas celdas del lado derecho. En primer lugar empezaremos por el activo. El activo se divide en dos: el activo fijo, marcado con celdas de color azul más oscuro, y el activo circulante marcado por celdas de color un poquito más claro, un azul más claro. Nuestro activo fijo se divide en tres subapartados. En primer lugar, el inmovilizado intangible, que tiene un valor total de 300 unidades monetarias, y la celda inmediatamente a la derecha, la celda D6, es la cuota de amortización técnica lineal que vamos a utilizar, tratándose del 33,33%, será una cuota de amortización técnica, este inmovilizado intangible, se amortizará en 3 años de forma lineal. Asimismo, en la celda C7 nos encontramos con la celda en color rojo, este color un poco granate, un color oscuro, donde marcamos cuál es el valor de las cuotas de amortización técnica acumulada, que al estar situada en el lado del activo tendrá signo negativo, al igual que la del inmovilizado material. Si otra opción hubiera sido haberla puesto al lado del pasivo, con lo cual tendría signo positivo, pero da exactamente igual.
Y bueno, a continuación, en segundo lugar, tenemos el inmovilizado material con un valor de 8.000 unidades monetarias, que también sigue una cuota de amortización técnica lineal del 20% anual, y también tiene 0%, o sea, también tiene un 0 unidad monetaria en cuanto a amortización técnica acumulada, porque todavía no se ha dotado ninguna cuota de amortización. Asimismo, dentro del inmovilizado material tenemos diverso mobiliario que hemos comprado, distintos equipos informáticos con los cuales vamos a desarrollar toda nuestra actividad económica, así como el local arrendado, así como el local donde desarrollamos también nuestra actividad. Dentro de esta cuenta que le he denominado otros activos fijos, aquí encontramos distintas inversiones financieras y otras características que tienen un valor de 3.200 unidades monetarias. Todo nuestro activo fijo tiene un valor total de 11.500 unidades monetarias, que viene aquí representado en la celda de 5. A continuación tenemos el activo circulante, representado, como ya hemos dicho, por estas celdas de azul mucho más clarito, y que está formado por el realizable, exigible y el disponible. El realizable tiene un valor del 70% y el disponible de un 30%, como así hemos visto más o menos en las empresas de nuestro entorno relacionadas también con asesoría jurídica. ¿Cómo sale la suma del activo circulante? Pues bien, nuestro activo circulante representa el 20%, como señala aquí, de nuestro activo fijo, como podemos observar, y de tal forma estos 2.300, el 70%, 1.610 unidades monetarias representan el realizable y el 30% el disponible. La suma total de tanto de activo fijo como de activo circulante es de 13.800 unidades monetarias, y por tanto el pasivo debe ser igual. Debajo del activo tenemos esta cuenta de rentabilidad económica, que tiene un valor total del 3,19%, y la rentabilidad en el año T-1, como señala aquí, es el resultado antes de intereses en el año T partido del activo en el periodo T-1. Ahora vamos a pasar a explicar el pasivo inicial en el periodo T-0, dividido el pasivo en tres subapartados: el patrimonio neto, los recursos propios que incluye el capital social aportado por nosotros como socios, de 8.000 unidades monetarias, a que se les exige una rentabilidad del 8,4%. Tenemos tenemos luego también las deudas a largo plazo, que es una cuenta que nos va a servir para cerrar el balance y que se cumpla la condición de activo igual a pasivo. Y vamos a explicar primero las deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo siempre deben de ser menor, o al menos deben de ser igual que el activo circulante, de tal forma que nosotros hemos dotado de un 95%, debemos suponer que el 95% deben de ser deudas, del 95% del activo circulante deben ser deudas a corto plazo, que están financiadas al 5,4%, un coste del 5,4%. Por tanto, como cuenta residual tenemos las necesidades de financiación a largo plazo por 3.615 unidades monetarias al 7,9%. Estas cifras, 8,4%, 7,9% y 5,4%, se encuentran en la pestaña referencias temporales más datos, donde tenemos cuál es el interés de remuneración del capital, el interés de remuneración de los acreedores a largo plazo y el interés de los acreedores a corto plazo, y son los que utilizaremos a lo largo de todo el periodo. Volviendo a la pestaña vinculación balances esbozo, donde estábamos, tenemos que por tanto se cumple la igualdad de que activo sea igual a todo el pasivo, y debajo del pasivo tenemos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo y el coeficiente de endeudamiento en general.
que nos servirán para calcular también posteriormente el incremento de nuestro activo fijo bruto, y como veremos luego a continuación. Así que vamos a pasar ahora a explicar en el año T sub 0 cuál es la composición de nuestra cuenta de resultados. Importante para comenzar nuestra cuenta de resultados es empezar por las ventas en el periodo T sub 0, representado en la celda M7. La celda M7 tiene un valor de 24.840 unidades monetarias. ¿De dónde ha salido este valor? Pues bien, vamos a arrastrar precedente, y si tenemos la rotación de los activos, hemos dado un valor de 1,8 por el valor del activo, que son 13.800 unidades monetarias. Esto lo hemos sacado de nuestras empresas modelos de asesoría jurídica, cual han tenido esta rotación de los activos. Bien, a estas ventas hay que traerle una serie de gastos realizados, tanto gastos de explotación como gastos financieros realizados durante todo el periodo objeto de nuestro estudio. Y bien, por un lado tenemos el gasto de personal dentro de los gastos antes de intereses. Tenemos los gastos de personal, que suponen el 59,18% de las ventas, el 14.700 unidades monetarias. Es una cifra importante porque se está remunerando al trabajador. A nosotros se nos está remunerando como trabajadores, como los propios empresarios somos los que estamos dando valor a la empresa. Por tanto, será bueno que esto aumente a lo largo de todo el periodo. Pues entonces diremos que estamos aumentando nuestro valor como empresario. En segundo lugar, tenemos las cuotas de amortización técnica del inmovilizado intangible, que como hemos señalado eran del 33,33% anual, y al realizar la multiplicación, por tanto, obtenemos 99,99 unidades monetarias. En segundo lugar, las cuotas de amortización técnica del inmovilizado material, que es el 20% de 8.000 unidades monetarias, por lo tanto 1.600 unidades monetarias. Así pues, también tenemos otros gastos antes de intereses realizados durante este periodo, que comprende varios gastos en suministros, por ejemplo, el agua, luz, la utilización de fósforos, etcétera, realizado durante también el periodo comprendido de T sub 0 hasta T sub 1, y representan el 32,21%. Por tanto, de gastos de explotación vemos que las dos partidas más importantes son tanto los gastos de personal como otros gastos antes de intereses, y por total todos estos gastos de explotación suman el 98,23% de gastos antes de intereses, por tanto del gasto de explotación, y obtenemos un resultado antes de intereses de 440,0 unidades monetarias, representa el 1,7% de las ventas. Como gastos financieros totales tenemos 403 unidades monetarias que representan el pago de intereses a los acreedores, tanto a largo plazo como a corto plazo. A largo plazo representa la cuenta L15, que supone un total del 1,15%, y viene dada claramente por la multiplicación del tipo de interés a largo plazo, que es el 7,9%, por 3.615 unidades monetarias. Y en segundo lugar, por los gastos financieros de las deudas a corto plazo, que son el 0,48% de las unidades monetarias, un total de 118 unidades monetarias aproximadamente, que es el resultado multiplicado al 5,4% por 2.185 unidades. Y por tanto, finalmente obtenemos que el resultado después de intereses, el resultado final del ejercicio, son 36,44 unidades monetarias, que representan el 0,15% de las ventas. Y por tanto ahora ya tenemos tanto el activo del año T sub 0 y la cuenta de resultados del año T sub 0, y ahora por tanto debemos pasar a la vinculación y cómo reflejamos la cuenta de resultados en nuestro activo y cómo se ve reflejada. Bueno, como ya hemos visto estas dos, vamos a vincular
En primer lugar vamos a empezar por el pasivo y primero la vinculación directa entre el resultado después de intereses y las reservas constituidas en el año T1, por tanto vinculación directa entre las dos celdas, entre K18 y T6. Vinculación directa porque suponemos que no se ha repartido el resultado después de intereses, no se ha repartido, por tanto se mantiene. No hemos dotado, no ha habido un aumento del capital, por tanto sigue el capital siendo el mismo, 8.000 unidades monetarias. Y vemos diferencias entre T0 y T1, que se ha reducido el coste del capital de los socios, el coste del capital social. Por tanto, esto, como ya hemos dicho, aparecen referencias temporales más datos. Vemos de 8,30 ha disminuido. Por tanto, continuamos. Y como ya hemos dicho, la deuda a largo plazo son la cuenta residual, que nos va a ayudar a cerrar el balance, y las deudas a corto plazo siguen siendo el 95% del activo circulante, que vamos a pasar a explicar ahora todo el activo. Bien, el activo, como ya hemos dicho, se divide en dos grandes apartados: el activo fijo y el activo circulante. Lo más importante es el activo fijo. En inversión, en inmovilizado intangible, sigue siendo un valor de 300 unidades monetarias, por tanto no se ha dotado mayor cantidad de inmovilizado intangible. Y respecto al año anterior, como ya hemos dicho, aquí ya aparece la vinculación entre las cuotas de amortización técnica del inmovilizado intangible que hemos realizado en el año T0, la cuenta vinculación directa. Por tanto, con signo negativo, y porque con signo negativo, como ya hemos dicho, pues está restando una cuota de amortización técnica. El inmovilizado material ha supuesto un aumento considerable respecto al año anterior, por un total de 3.508,42. ¿Cómo se ha producido? Pues bien, este aumento viene dado aquí arriba en las celdas desde la Q1 hasta la Q3 por la fórmula que tenemos aquí en el S2, S3 hasta la U2 y U3. Como vemos, el aumento del activo fijo bruto en el año T es igual al aumento de los recursos propios en T más el coeficiente de endeudamiento por el activo neto en T menos las deudas a largo plazo en T partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Pues bien, en primer lugar, estos 52,90 suponen el aumento de los recursos propios. ¿Cuánto ha aumentado los recursos propios? T6. ¿Cuál es T6? T6 es 36,44, que como hemos dicho es la dotación de las reservas como consecuencia de no haber repartido el resultado después de intereses del año anterior, partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento, que es F21, coeficiente de endeudamiento a largo plazo 31,12, a dudar de 52,90. El siguiente apartado pues es el producto del coeficiente de endeudamiento a largo plazo por la multiplicación por el activo. Por tanto, el de 8, el de 9 más K18 menos las deudas a largo plazo. La deuda a largo plazo partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Y nos da un total de 2.521,07 unidades monetarias, y por tanto el inmovilizado material ha aumentado en este periodo. Quiere decir que la empresa va creciendo poco a poco. Realizamos por tanto más inversión en mobiliario, compramos otro ordenador, vamos aumentando poco a poco. Otros activos donde se encontraban, como hemos dicho, las inversiones financieras no han aumentado y por tanto siguen sin variar. Pasamos entonces al activo circulante, que como en el año anterior supone el 20% de nuestro activo fijo, que tiene este año 13.308,43,
Y bueno, como ya, perdón, se me ha olvidado antes de decir, como inmovilizado material, también hemos ya dotado la vinculación directa entre las cuotas de amortización de inmovilizado material de 1.600 unidades, por tanto, restando también aquí en el activo fijo. Volviendo donde estábamos, realizables, exigibles y disponibles, 70-30 sobre el total, porque está, tenemos 1.863,18 de realizable y de disponible el 30%, 798,51 unidades monetarias. El pasivo, volvemos otra vez al pasivo, ya hemos dicho los recursos propios, no ha habido dotación ninguna. Las deudas a largo plazo, como ya sabemos, es la cláusula residual que nos va a ayudar a cerrar el balance, y tenemos aquí las deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo. Seguimos con la cuota del 95%, es decir, que nuestras deudas a corto plazo deben ser siempre menores o al menos iguales al activo circulante. En este caso, el 95% hace un total de 2.528,60. Quiere decir que que del año del 0 al 1 no hemos amortizado cuotas. No es cierto, que hayamos tomado, se hayan reclasificado de las que eran a largo, este año sean corto, con lo cual esta va aumentando. En este caso nuestra empresa va creciendo, cada vez vamos aumentando, cada vez necesitamos más financiación. Y las deudas a largo plazo ocurre lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hemos amortizado ninguna del año anterior? No, quiere decir que también hemos podido pedir otro préstamo de mayor cuantía porque estamos creciendo, necesitamos de financiación, necesitamos comprar. Aspectos reseñables también de este periodo es que el aumento de la rentabilidad económica, un aumento del 5% de la rentabilidad económica respecto del año anterior, y el aumento de los coeficientes de endeudamiento. Estamos consiguiendo cada vez más financiación. Y una vez que tenemos, al igual que ocurre en el año T sub 0, tenemos que vincular, ahora tenemos nuestra cuenta de resultados. Cuenta de resultados que comienza por la celda AA6, o sea AA7, donde nos encontramos con las ventas del periodo. Son ventas que vienen dadas por son ventas requeridas que vienen dadas por la rotación de los activos y multiplicada por el activo por, como hemos dicho antes, el activo por la rotación, total de 28.746,21 unidades monetarias. Sigue siendo, como ha ocurrido en el año T sub 0, la importancia de la cuenta de gastos de personal, que este año ha vuelto a aumentar a 17.011,64 unidades monetarias, y la retribución como asalariados. Estamos creciendo como empresarios y estamos también dotándonos de mayor valor, es decir, nuestra retribución está siendo cada vez mayor. Nosotros somos los que hacemos crecer a esta empresa. La cuota de amortización técnica del inmovilizado intangible, como ya hemos dicho, es del 33%, por tanto en este año otra vez vuelve a ser de 99,99 unidades monetarias. Sin embargo, la cuota de amortización técnica del inmovilizado material no es 1.600 como ocurrió el año pasado, sino que como este año nuestro activo fijo ha aumentado, la cuota de amortización por tanto es mayor. Y por tanto, al ser mayor, la cuota de amortización técnica de este periodo es mayor. Otros gastos antes de intereses, también valor de 8.000, distintos suministros que hemos pagado, distintas compras realizadas. Hace por tanto un total de 27.413,32 unidades monetarias como gastos antes de interés, y por tanto el resultado este año antes de intereses es mayor, supone un 4,64% de las ventas y tiene un monto en absoluto de 1.332,89. Los gastos financieros, como ya hemos comentado antes, es el producto del tipo de interés tanto a corto como a largo plazo multiplicado por el monto de las deudas, y nos da lugar al pago de los intereses. Los intereses de los gastos financieros de deudas y a largo y a corto plazo. Total 555,61
y por tanto finalmente el resultado después de intereses 761,28 unidades monetarias. Una vez finalizada la explicación, por tanto, vamos a realizar la vinculación directa entre el resultado después de intereses y las reservas del año P2 a 813,71. El inmovilizado intangible, bueno, el aumento del activo fijo bruto es 7.017,69 unidades monetarias. Seguimos con la misma fórmula, el aumento de los recursos propios más el coeficiente de endeudamiento por el activo menos las deudas a largo plazo a partir de 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Bien, el inmovilizado intangible no le vamos a aumentar, la cuota de amortización ha aumentado, vinculación directa con la suma de la anterior y el aumento de esta, igual que ocurre con la del inmovilizado material. Nuestro inmovilizado material ha aumentado este año, pues estamos creciendo, por tanto hemos comprado un coche para la sociedad, mayor mobiliario, un equipo informático nuevo, quizás una impresora. Hemos aumentado nuestro inmovilizado material. Otros activos, por aquí las inversiones financieras las tenemos 3.200 unidades monetarias. Al igual ocurre con el activo circulante, que es el 0,20% del activo fijo bruto, con lo cual un total de 3.584 y 70,30 nuestro realizable y nuestro disponible. 3.509,42 es nuestro realizable y el disponible 1.500. Deudas a corto plazo han aumentado respecto del año anterior y como consecuencia de ese aumento respecto del año anterior sigue manteniendo la cuota del 95% del activo circulante. Siempre recordemos que tiene que ser igual o menor que el activo circulante, ¿no? Las deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo siguen siendo la cláusula de cierre, o sea, la celda de cierre para igualar activo pasivo, y no solo nuestras necesidades de financiación a largo plazo. Este año ha aumentado a 9.200. Bien, la rentabilidad económica ha aumentado, nuestros activos cada vez son más rentables, la potencia de nuestros activos es mayor respecto del tiempo en que hemos comenzado nuestra actividad. Recordemos que el primer año tuvimos una rentabilidad económica del 3%, nuestros activos cada vez rentan más, son más rentables. El coeficiente de endeudamiento, tanto a largo plazo como el coeficiente de endeudamiento, es cada vez mayor, por tanto cada vez obtenemos más, estamos financiándonos con más recursos ajenos. De igual forma, pasamos ahora a la cuenta de resultados, donde las ventas siempre se producen las ventas requeridas se producen por la multiplicación o por el producto entre la rotación, nuestro coeficiente de rotación de 1,8 y el activo. Coeficiente de la multiplicación nos da 38.716,8 unidades monetarias, ventas requeridas. Nuestro gasto de personal ha aumentado a 22.912,11. Estamos cada vez cobrando más, es decir, como trabajador asalariado por la sociedad estamos recibiendo más, estamos aumentando el valor de la empresa, nuestros quehaceres. Las cuotas de amortización técnica de inmovilizado intangible se siguen manteniendo, es una cuota de amortización lineal, y la cuota de amortización técnica de inmovilizado material también es lineal, 20%, en este caso aumenta porque claro, nuestro inmovilizado material ha aumentado. Y otros gastos antes de intereses, 8.500 unidades monetarias, donde se encuentran los suministros, también ha aumentado respecto del año anterior, pero tiene un total de 8.500. Al igual como ha pasado en los otros años, nuestros principales gastos de explotación son tanto los gastos personales como los otros gastos antes de intereses. Gastos antes de intereses, el 90,96% de las ventas, y el resultado un 9,04%. Finalmente, tras deducir los gastos financieros, tanto de las deudas a largo plazo como de las deudas a corto plazo, obtenemos un resultado después de intereses de 2.607,05 unidades monetarias, que supone el 6,73% de las ventas. Una vez finalizado ya el periodo T2, pues vamos a vincular con el año T3.
Pues bien, comenzamos como siempre, vinculación directa del recurso de los resultados después de intereses con el aumento de nuestras reservas en este año. No los distribuimos, sino que lo llevamos directamente a las reservas, aumentando los recursos propios. El aumento del activo fijo bruto, nos dicho, seguimos teniendo la misma fórmula, el aumento de los recursos propios en T más el coeficiente de endeudamiento por el activo neto T menos las deudas a largo plazo entre T partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Pues bien, importante señalar aquí que dentro de nuestro activo fijo, o sea, dentro de nuestro activo fijo, la casilla, la celda que se refiere al inmovilizado intangible tiene un valor de 0. ¿Por qué tiene un valor de 0? Un valor de 0 porque durante 3 periodos económicos hemos estado dotando con cuotas de amortización técnica este inmovilizado intangible, y por tanto hemos terminado ya de amortizarlo y desaparece de nuestra contabilidad. Asimismo, el inmovilizado material ha aumentado hasta alcanzar una cifra de 35.286,80. Hemos adquirido un local donde desarrollar nuestra actividad, estamos aumentando el mobiliario, hemos comprado libros, etcétera. Otros activos, las inversiones financieras son 3.200 unidades monetarias, y el activo circulante sigue siendo el 20% del activo fijo. Nuestro realizable es el 70% y el disponible el 30% también. Importante señalar también el aumento de la rentabilidad económica de los activos, cada vez valen más, son más rentables que el año anterior. El pasivo a corto plazo, las deudas a corto plazo han aumentado respecto al año anterior. Seguimos manteniendo la cuota del 95%, manteniendo ese 5% de activo circulante financiado con pasivo a largo plazo. Un monto total de 5.867,18 unidades monetarias, financiadas del 5,10%, y las deudas a largo plazo aumentan hasta alcanzar la cifra de casi 19.800 unidades monetarias, financiadas también al 7,6%. La cuenta de resultados, empezamos por las ventas, marcada por la casilla BC7. Son ventas requeridas dadas por la rotación de los activos, el coeficiente de 1,8 por 37.055,88, que es el valor de nuestro activo. Los gastos de personal aumentan, valemos más, tenemos más retribución por trabajar en la sociedad. Cuotas de amortizaciones técnicas de inmovilizado intangible 0, no tenemos inmovilizado intangible que amortizar, por tanto es 0. Y la cuota de amortización técnica de inmovilizado material 7.057,36 unidades monetarias. Otro gasto antes de intereses 8.500 y gastos antes de intereses 55.029,92. Seguimos dándole importancia a los gastos de personal como retribución de nuestra retribución por trabajar dentro de la sociedad. Al resultado antes de intereses, tras detraerle tanto los gastos financieros a largo plazo como los gastos financieros a corto plazo, obtenemos el resultado después de intereses de casi 10.000 unidades monetarias. Es el beneficio que no distribuimos y que por tanto tendremos que vincular nuestro balance y nuestra cuenta de resultados con el ejercicio de. Bueno, y finalmente vamos a vincular con el periodo T4. Bien, como ya hemos dicho, vinculación directa para el aumento de las reservas y el aumento del activo fijo bruto aumentado en 56.000 en este periodo, 379,35 unidades monetarias. Inmovilizado tangible sigue manteniéndose en 0 porque no hemos dotado nuevo, no hemos comprado nada, ninguna patente, hemos dado material. Estamos creciendo 91.000, hemos aumentado, hemos comprado otro coche más, mejor, hemos comprado otro coche que es mejor, un local mucho más amplio, las oficinas son más grandes, cada vez tenemos más que atender, más casos, tenemos mayores clientes.
nuestro realizable y disponible también aumenta, claro, corresponde, pues aumenta el activo fijo, también aumenta el activo el activo circulante. Las deudas a corto plazo siguen aumentando, financiándonos cada vez más barato, es decir, a menor cuantía. El inmovilizado, las deudas a corto plazo, 95%, son 15.268,36, y las deudas a largo plazo, de ese modo, son las necesidades de financiación de la empresa a largo plazo. Al igual que dijimos anteriormente, quiere decir que no estemos dotando, quiere decir que no estemos amortizando toda y nada más que nos estemos endeudando. No quiere decir eso, sino que quiere decir que cada vez estamos pidiendo más préstamos, cada vez nos estamos financiando más, necesitamos más financiación porque la empresa está creciendo. Vemos que la rentabilidad económica en este periodo es cada vez mayor, ya casi alcanza la cifra del 50%, a la vez que a la par de que el coeficiente de endeudamiento, tanto a largo plazo como el coeficiente de endeudamiento, sigue aumentando, sinónimo de que estamos cada vez financiando con más deuda externa, con recursos ajenos. Y a corto plazo pues tenemos, y ya en la cuota de resultados tenemos unas ventas requeridas ya con un porcentaje bastante amplio, con 173.236,07 unidades monetarias, una cifra de ventas muy importante, al igual que el gasto de personal, es decir, nuestra retribución, estamos creando valor a la empresa. Nuestra retribución ha pasado de ser de 10.000, de 14.000, ha pasado a ser de 102.000. Cuotas de amortización técnica de inmovilización intangible, por tanto, seguimos sin dotar porque ya no hay más, y las cuentas de amortización técnica de inmovilización material siguen manteniéndose en 18.333,23, el 20%. Otros gastos antes de intereses, 9.000, gastos antes de intereses, el 74,96%, resultado es el 25,04%, y tras de traer los gastos financieros de la deuda a largo plazo y los gastos financieros a corto plazo, obtenemos un resultado después de intereses de 38.143,44 unidades monetarias, un resultado muy grande, que supone el 22,02% de las ventas. Y al igual que ocurre, no lo vamos a repartir, sino que lo vamos a vincular con el último periodo objeto de nuestro estudio, que es el T-5. Directamente, como hemos dicho, pasamos a las reservas. El activo fijo incrementa ya se ha incrementado por una gran cifra, 257.694,24 unidades monetarias. Y el inmovilizado material, por tanto, ha aumentado. Hemos comprado un edificio, ya hemos comprado otros coches, mayor mobiliario, otros equipos informáticos nuevos, estamos renovando, y por tanto seguimos aumentando. El activo circulante cada vez está aumentando, de 63.000, 70% realizable, 30% es el disponible. Por tanto, está aumentando nuestro activo. Las deudas a corto plazo, las deudas a corto plazo sí suponen el 95%, y la necesidad de financiación a largo plazo por 263.254. La coeficiente de endeudamiento es del 81,58%, y el general 84,5%, con lo cual cada vez está aumentando